Es un punto y contrapunto. El acuerdo presidencial con el que se faculta a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública es inconstitucional. La semana pasada, el juez Martín Adolfo Santos Pérez concedió una demanda de amparo a la organización México Unido contra la Delincuencia en contra del acuerdo por el que se dispone de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública en México. En su demanda, México Unido contra la Delincuencia señaló que dicho acuerdo no establece límites claros para realizar esas tareas, se viola la ley y aumentan los riesgos de la población a sufrir violencia. Esta es una de las 3 demandas de amparo promovidas por esta organización. Otra es contra de la ley de la Guardia Nacional, señalando que no se establecen los mecanismos necesarios para garantizar que los elementos de este cuerpo sean civiles. Y en el tercero reclama la omisión del Congreso de la Unión para regular la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, para garantizar que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Cuando se dio a conocer la noticia de la sentencia a favor de la organización, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que detrás de su promoción están organizaciones que se oponen a la llamada Cuarta Transformación y que su gobierno no incumplirá con ningún ordenamiento legal. Y bueno, pues quién mejor para que nos explique un poco más los alcances de este amparo, que es la directora de México Unido y panelista de este espacio. Lisa, ¿cómo ves este tema? Cuéntanos un poco, acláranos, y también cómo ves la respuesta del presidente López Obrador, que decía que México Unido era Claudio X González. Sí, no. A ver, primero si quieres ponemos como en contexto qué sí es el amparo, qué sí Sí. logra y qué no logra. Básicamente, cuando se aprobó la reforma de la Guardia Nacional, se nos prometió que iba a ser un cuerpo civil, que hemos discutido mucho en este espacio, y se aprobó en el texto constitucional que mientras eso se creaba, se le daba por la vía de un artículo transitorio la facultad al presidente de utilizar a lo que se conoce como la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. ¿Por qué se puso en un artículo transitorio de esta reforma? Bueno, porque en principio utilizar a la Fuerza Armada Permanente, que sería Ejército y Armada, o sea, Sedena y Marina en sus instituciones armadas, es inconstitucional porque así lo prohíbe el artículo 129 y así lo prohíbe el artículo 21 constitucional. La seguridad pública es una cuestión de civiles. Pero le dijeron al presidente, órale va, mientras creamos la Guardia Nacional, te damos de aquí al 27 de marzo del 2024 para que uses a la Fuerza Armada Permanente en seguridad pública. Solo que el propio Congreso le pone un candado y dice, dicha participación tiene que ser extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria y fiscalizada. Y estos adjetivos no son adjetivos, en realidad son criterios obligatorios por la Constitución y el derecho internacional para México, porque hay que recordarle a la audiencia que México ya estuvo en el banquillo de los acusados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias veces por tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial a manos de militares. Y en todos esos casos en los que se ha fallado en contra del Estado mexicano, la obligación de México ha sido restringir la participación de las Fuerzas Armadas y garantizar que cuando éstas en situaciones extraordinarias como un operativo, digamos, en contra de, no sé, alguna urgencia de seguridad en algún lugar como muy fuerte donde se tengan que utilizar, tienen que tener unos controles muy puntuales que no pueden ser de chocolate, ¿no? No puede ser que se supervisen a sí mismos las propias Claro. Fuerzas Armadas, o no puede ser que el periodo extraordinario sea toda la vida, o no puede, no, digamos, ese es el centro del asunto. ¿Qué pasa? Que en mayo de este año, en plena pandemia, pues el presidente saca un acuerdo, que no una ley general, no es un decreto, es una figura legal como muy específica del Poder Ejecutivo en el que titula, usaremos a las Fuerzas Armadas de forma regulada, Sí. fiscalizada, pero no define en el cuerpo del acuerdo, que en realidad tiene como 5 artículos, un par de transitorios, qué significa eso. Y el hecho mismo de que la Constitución diga debe ser regulado implica que tiene que quedar claro en blanco y negro Sí. y tiene que quedar plasmado en la ley qué sí se puede hacer, para qué, cuándo y cómo. Eso es lo que no está. Entonces, lo que nosotros dijimos fue, necesitamos impugnar ese acuerdo, que además hay que recordar que no fuimos los únicos. Pabellón de Arteaga, municipio de Ujú. Aguascalientes; Colima, municipio, ciudad de Colima; Estado de Michoacán y mesa directiva de la Cámara de Diputados hacen controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra de esto. Y Bien. lo que pedimos es que se regule claramente el uso de esos militares en esa seguridad pública de aquí al 2024 para que no se vuelvan sustitutivas de los policías y sobre todo para que no se Bien. vuelvan permanentes.
Eder, ¿qué le contestarías a Lisa? Porque evidentemente tú decías en el bloque anterior que sí hay una nueva relación con el ejército, pero bueno, parece, Sí. después de haber escuchado, después de este amparo, pues la verdad es que más bien parece que lo que hay es una militarización que tú rechazas, ¿no? No, yo creo que hay una tensión Mm. evidente entre dos visiones de cómo resolver el problema de la inseguridad y de la militarización que nos impusieron tanto Felipe Calderón como Peña Nieto. Y esta tensión va entre organizaciones como México Unido, que tienen, que son especialistas en el tema, y la visión de Andrés Manuel López Obrador, que también está a favor de la desmilitarización, está a favor, por supuesto, de la pacificación, pero está impulsando algo de alto calado que yo, insisto, coincido plenamente con él. Sin embargo, para estas tensiones que se dan, a mí me parece muy sano y propio del Estado de Derecho que quien guarde los equilibrios sea el Poder Judicial. En este sentido, este debate que impulsaron con los amparos, con el amparo que impulsa ahorita que nos explicó Lisa, no el de Pabellón de Arteaga, que por favor que resuelvan los problemas gravísimos de seguridad que tienen en Aguascalientes o en Colima, pero lo que impulsa este amparo que nos explicó Lisa, me parece que es muy sano, que justo Andrés Manuel tiene una visión de largo plazo de hacia dónde quiere llevar a las Fuerzas Armadas y la relación con la sociedad mexicana, pero dado los antecedentes de los últimos 80 años de las Fuerzas Armadas y específicamente de los últimos 2 sexenios y el papel que jugaron, por supuesto que tiene que haber mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas muy claros, y eso es lo que yo entiendo que está buscando este amparo, eso es lo que sucedió en el Poder Judicial, y en ese sentido, el Poder Ejecutivo también tiene que asumir que hay una normativa, que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir para que las Fuerzas Armadas puedan desarrollar las tareas para las que se les ha facultado de manera temporal. Creo que estas tensiones no significan en sí una contradicción. Nadie le está impidiendo al Poder Ejecutivo que trabaje con las Fuerzas Armadas en las tareas que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, solo sí con filtros muy claros que Ujú. garanticen transparencia y pleno respeto a los derechos humanos. Bien. ¿Cómo lo ves, Eunice? ¿Qué contestarías? ¿Cómo ves el amparo de México Unido y la respuesta de Eder? Bueno, pues mira, creo que el amparo es muy claro, como decía Lisa, y por eso es que creo que ganan también el amparo. Al final, el artículo 21 marca que tiene que ser una fuerza civil, al igual que el artículo 4 de la Guardia Nacional, que vuelve a recalcar el carácter civil de esta institución, y a todos nos es claro que es una institución que en el 80% de sus miembros son militares y que además los mandos también son militares. Incluso ha circulado en estos días un documento, un acuerdo, en donde a partir del 6 de octubre toman también, ahora sí que la batuta y el mando de muchas de las tareas desde la Sedena ya directamente con la Guardia Nacional. Y yo ahí difiero un poco en lo que dice Eder en cuanto a que está muy bien esta nueva relación en donde creemos que los militares son pluripotenciales y les damos todo. Y sinceramente no creo que tampoco les guste a ellos, ¿no? Es decir, desde construir un hospital hasta construir el Banco del Bienestar, hasta los aeropuertos, hasta detener migrantes, repartir despensas, las aduanas, en fin, se van sumando las tareas, pero no así tampoco los miembros, digamos, yo que trabajo de cerca en algunos territorios, te puedo decir que cada vez que suman tareas, pues no hay más miembros tampoco del ejército que lleguen a hacer esas tareas, y eso hace muy complejo ya la operación del día al día, más ahora que mucha de la tarea también tiene que ver, derivado de este acuerdo, pues también tiene que ver con la seguridad pública diaria, con los delitos, digamos, del fuero común, incluso, que en realidad tampoco les gusta meterse a esos temas, ¿no? Pero creo que sí hay un problema, por ejemplo, en materia incluso del presupuesto. Vemos un aumento del 17% para la Sedena, para la Guardia Nacional, pero, por ejemplo, la desaparición de los fondos para las tareas municipales, que son finalmente las más cercanas a la gente, y entonces ahí sí creo que pues no hay una visión prioritaria hacia algo que tendría que serlo, porque también el 90% de los delitos justamente son del fuero común. Y algo importante que creo que tiene que quedar claro en esto es que formar una policía y una fuerza, digamos, del orden público que atienda la seguridad pública seria, lleva entre 5, 15 años, incluso más en muchos países. Entonces, obviamente,
este cambio y esta transición pues ha sido, creo, accidentada y desgraciadamente no solamente es Andrés Manuel, es decir, cualquier presidente que gane el siguiente sexenio se va a ver obligado a usar a las fuerzas militares porque no estamos formando a la par a ninguna fuerza civil, digamos, de la envergadura que se requiere para la tarea de seguridad pública ante los retos que tiene el Estado mexicano hoy. Claro, aunque el acuerdo te dice que la Guardia Nacional es civil, ¿no? Pero bueno, como hemos aquí platicado y debatido, y como también dice Lecona, no es cierto. ¿Cómo lo ves, Lecona? Bueno, antes que nada, y verdad que yo no suelo meter las manos al fuego por casi nadie, pero sí lo hago por Lisa, sí lo hago por México Unido contra la Delincuencia, y sí quiero decir desde acá a todas las personas que forman parte de México Unido contra la Delincuencia mi absoluto respaldo, mi absoluto abrazo y cariño y agradecimiento por su trabajo que han hecho, porque llegamos a hablar de este tema por las calumnias, porque hay que decir lo que es, calumnias del presidente de la República en la mañanera del viernes, donde se ocupó de decir mentiras de México Unido contra la Delincuencia, acusándolos de estar financiados por no sé quién, y de luchar por la corrupción en sexenios pasados, a favor de la corrupción en sexenios pasados. Es absolutamente falso y tiene que quedar claro y se tiene que escuchar fuerte. Ahora, hay dos cosas que definen mayoritariamente si un país es democrático: el papel que ocupan sus Fuerzas Armadas en la vida pública y en manos de quién está la seguridad pública de ese país. Andrés Manuel López Obrador, de entrada, quiso destrozar la Constitución y dejar en la Constitución que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de toda la seguridad pública del país. Por eso esa polémica que hubo con la Guardia Nacional se logró parar en el Senado, se logró este gran acuerdo del que habla Lisa y hablan Eunice el año pasado, porque así hay que entender la reforma de la Guardia Nacional. No es nada más, se creó un cuerpo civil llamado Guardia Nacional. Se creó todo un plan de desmilitarización a 5 años para que las Fuerzas Armadas participaran de forma extraordinaria, acotada y fiscalizada, coadyuvando a la Guardia Nacional mientras se iba implementando. Todos esos propósitos dependían del fortalecimiento de las policías civiles y de que esos fines que, como bien dice Lisa, son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la fiscalización, la regulación extraordinaria, quedaran plasmados en la Constitución y fuera así como operaran las Fuerzas Armadas, ya no por la libre como ha sido desde antes. Lo que hace el acuerdo del presidente es destrozar esa posibilidad. Y la implicación de destrozar esa posibilidad es, retomo la idea de Eunice al final, sí, que vamos a llegar a final del sexenio con la presión de las Fuerzas Armadas y con la razón, con la presión y con la razón de las Fuerzas Armadas de que no se pueden retirar de un día para otro, porque no se hizo nada mientras pasaban estos 5 años. La imaginación nos tiene que alcanzar mucho más allá, a pensar mucho más allá de este sexenio. Cuando se vaya el mando honesto que tantos dicen que es Andrés Manuel López Obrador y demás, ¿qué se queda? ¿Quién va a tomar esta megaestructura empoderada que es el ejército mexicano? El ejército mexicano solo debe tener una función, que es defender la soberanía nacional. No tiene que estar haciendo labores de seguridad pública, no están capacitados para ello. Bien. Es terrible realmente lo mucho que se está empoderando al ejército, y yo nada más no me puedo sacar de la cabeza a Brasil. Yo siento que estamos pavimentando un camino hacia allá, donde el poder político del presidente depende completamente de las Fuerzas Armadas. Hacia allá vamos. Eder, levantaste la mano. Sí, la bolita mágica de la oposición ha fallado ya en varias ocasiones respecto a Andrés Manuel y el proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, creo que es muy importante... A ver, Lecona, habla, porque luego no te escuchamos. No, que mejor leas libros de historia y no veas bolitas mágicas. No es bolita mágica, es un diagnóstico pues de lo que pasa cuando las Fuerzas Armadas. Bueno, a ver, escuchamos a... Ya sé que tú eres el especialista en todo. A ver, entonces, en varias ocasiones se ha vaticinado un desastre en muchos temas de la Cuarta Transformación. Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de la Guardia Nacional. Por supuesto que en una primera etapa, que esa es la de los primeros 5 años, se basan y se ayuda profundamente de las Fuerzas Armadas, se los planteó a ellos en las charlas que fue y les dio y les explicó por qué se tenía que fortalecer a la Guardia Nacional. Cuando se vence el plazo, todas las Fuerzas Armadas que decidan regresar a sus destacamentos volverán. Quienes decidan quedarse en la Guardia Nacional se quedarán en la Guardia Nacional, pero para ese momento ya habrá un cuerpo policíaco, ciudadano, civil, con perspectiva de policía ciudadana. Cuando recibió Andrés Manuel el gobierno de la 4T, se supone que esa tarea la iba a hacer la Policía Federal.
que la creó Zedillo, ya sabemos la historia, menos de 20,000 elementos tenía la Policía Federal y también con procesos de corrupción muy profundos, muy graves. Ahorita hay más de 100,000 elementos en la Guardia Nacional que ya están haciendo las tareas. Se está creando cuarteles para que tengan donde estar instalados permanentemente la Guardia Nacional. Se está creando todo un plan que además cada lunes nos informan cómo va, que nos vengan ahorita a vaticinar que es un fracaso el ejercicio de la Guardia Nacional, que no va a haber una policía con las características que dice la ley para final de sexenio, es de especulación desde una lógica opositora. Bien, y finalmente y al final de cuentas a Eunice, porque si no nos va a dar tiempo para una última participación en este bloque. Adelante, Eunice, rápido, por favor. Solo muy rápido con esto que dice Eder. Creo que algo muy importante entender, efectivamente, si hubiera nuevos reclutas, quizá al final de 5 años tendríamos eso que mencionas, es muy poco. La verdad es marginal y el reclutamiento que se ha hecho desde la Sedena, incluso ahí está considerado los presupuestos para lo mismo. Y sí hay un problema, porque la doctrina es militar. Creo que parte de lo que le ha faltado a la Guardia Nacional justamente es una doctrina propia, una identidad, un sentido de pertenencia de sus miembros, que eso es un elemento clave en cualquier policía que busque tener éxito. Además de que desde hace 14 años la estrategia de contención contra la delincuencia organizada ha contado con una relevante participación de las Fuerzas Armadas, y esto también, pues, de alguna forma en el mediano o largo plazo genera un desgaste, porque la misión y la formación de estas fuerzas es muy distinto al de la seguridad pública. Pero solamente para mencionar eso, creo que sí es muy positivo el tema, por ejemplo, en la parte militar de la carrera y esto de los cuarteles que menciona, pero sí hay otras cosas que creo están todavía fuera del plan. Bien, evidentemente este tema no se termina esta noche, vamos a seguirlo debatiendo a lo largo de la semana, pero también desde aquí va un abrazo y un reconocimiento muy fuerte a la Organización México Unido contra la Delincuencia y a Lisa y a todo tu equipo por el trabajo que han hecho para justamente poner estos debates, no nada más en el plano jurídico, sino también, por supuesto, en la opinión de la población en general. Hacemos una pausa y al regresar, la Secretaría de Hacienda propone mayores controles para combatir la simulación de actividades de entidades donatarias, y las organizaciones de la sociedad civil dicen que esto las pone en riesgo, incluso riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.